Hola con todos, yo soy Sebastián Aro y el tema de este video es causas y evaluación de elevación de enzimas hepáticas, AST y ALT. En primer lugar, es importante mencionar que cuando hablamos de exámenes de laboratorio hepáticos, hablamos de dos grupos y es importante realizar esta distinción. Tenemos los exámenes que nos permiten determinar si es que hay daño hepatocelular. Aquí particularmente estoy hablando de las transaminasas, que son enzimas presentes en el citosol del hepatocito, que cuando hay una disrupción, un daño, una alteración en la estructura del hepatocito, van a ser liberadas hacia la circulación. Esta es AST y ALT. Por otro lado, tenemos los exámenes que nos permiten determinar la función del hepatocito. Y aquí están la bilirrubina, la albúmina y los tiempos de coagulación. Cuando hay alteraciones en lo que es la función sintética o excretora o metabólica del hígado, de los hepatocitos en particular, estos exámenes van a verse alterados. Por ejemplo, disminución de la albúmina, elevación de la bilirrubina directa y prolongación de los tiempos de coagulación. Si bien es cierto, hay enfermedades que cursan tanto con elevación de enzimas hepáticas como alteración en en los exámenes de función hepática, albúmina, bilirrubina y tiempos de coagulación, en este video me voy a centrar en las condiciones, en las patologías que cursan con elevación de transaminasas. Entonces, para determinar cuál es la posible causa de la elevación de las transaminasas AST y ALT, va a ser fundamental comprender el contexto clínico del paciente. Entonces, para ello, vamos a comenzar con la historia. Uno de los aspectos importantes a considerar son la exposición a fármacos, a sustancias por parte del paciente. Por ejemplo, la exposición a alcohol, no cualquier exposición al alcohol realmente, sino un consumo significativo de etanol. Por ejemplo, más de 210 gramos en hombres o más de 140 gramos en mujeres a la semana. También medicamentos prescritos o de venta libre, hierbas que el paciente utilice como medicina tradicional o alternativa, suplementos e incluso sustancias ilícitas pueden conducir a elevación de enzimas hepáticas. Y no solo es importante considerar el medicamento en sí, sino también la dosis ingerida y la duración del uso. Sabemos que el paracetamol puede ser potencialmente hepatotóxico. Sin embargo, sabemos que esta hepatotoxicidad va a ser dosis dependiente. Mientras mayor sea la dosis ingerida por el paciente, mayor va a ser la probabilidad de que desarrolle lesión hepatocelular y en consecuencia elevación de transaminasas. Conocemos, además del alcohol, otras hepatotoxinas, como por ejemplo el cloruro de vinilo, la amatoxina y la aflatoxina. Para estos tres casos en particular, va a ser importante preguntarle al paciente por exposiciones específicas. Por ejemplo, en el caso del cloruro de vinilo, le vamos a preguntar al paciente acerca de si trabaja con algo relacionado al plástico, a la manufactura o incluso al transporte de lo que es cloruro de vinilo. En el caso de la exposición a amatoxina, aquí el paciente le vamos a preguntar si es que ha ingerido hongos de manera recreacional o en su dieta, especialmente hongos silvestres, hongos que no consigamos normalmente en un supermercado, evidentemente. En el caso de la aflatoxina, pacientes que trabajan en graneros o en fábricas en las cuales, o en industrias en las cuales se almacenen frutos secos, maní o cereales, aquí cuando hay un mal almacenamiento de estos productos de consumo, puede haber contaminación con Aspergillus flavus, el cual produce la aflatoxina. Y entonces aquí es importante realizar esta pregunta. El daño inducido por los medicamentos, por las sustancias, no va a ser el mismo, es decir, el mecanismo no va a ser el mismo con cada una de estas moléculas. Puede ser que estos medicamentos pueden generar toxicidad de manera directa o pueden generar reacciones idiosincráticas. Y aquí les he realizado una tabla donde está el medicamento, la sustancia, con el efecto específico o el mecanismo específico que va a conducir a la lesión
hepatotóxica, ya la hepatotoxicidad. Aquí es importante realizar una distinción con lo que es la colestasis. Hay medicamentos que, si bien pueden generar elevación de transaminasas, AST, ALT, el patrón que va a caracterizar su toxicidad es un patrón colestásico, es elevación de lo que es la fosfatasa alcalina y la gamma GT, la GGT. Bien, aquí tenemos a la flucloxacilina, que es un antibiótico para Staphylococcus, amiodarona, un antiarrítmico, ketoconazol, un antifúngico y el bosentan. En segundo lugar, tenemos que es importante preguntarle al paciente acerca de factores de riesgo para hepatitis viral. Por ejemplo, el uso de sustancias ilícitas por vía parenteral, especialmente en pacientes que nos refieren compartir las jeringuillas para la administración, por ejemplo, de heroína. Si es que recibieron transfusiones antes de 1992. O, bueno, esto especialmente en los países de primer mundo. Puede que en nuestros países sea incluso hasta años cercanos al 2000. ¿Y ahí por qué es importante? ¿Por qué son importantes estos años? Es que a partir del año 92 se comenzó a utilizar las pruebas de segunda generación para la detección de hepatitis C, para la detección de hepatitis C. Es decir, los pacientes antes de este año estaban con mayor riesgo de tener una infección por hepatitis C relacionada a las transfusiones. Entonces, esto es importante conocer. También si es que el paciente ha estado expuesto a otro paciente o a un familiar que haya tenido ictericia recientemente. Esto puede tratarse, por ejemplo, de una hepatitis A, que sabemos que tiene transmisión fecal oral. Entonces, si nos dice sí, o sea, tuve un familiar que recientemente estuvo con la piel amarilla, con los ojos amarillos, y a lo mejor compartieron una comida, esto puede indicarnos que a lo mejor hubo una transmisión de hepatitis A. Actividades sexuales de riesgo, particularmente las relaciones sexuales sin el uso de preservativos, a través de la vía rectal. Sabemos que en la vía rectal hay un mayor riesgo de transmisión de estas enfermedades, puesto que es más, esta zona es más susceptible a las abrasiones y al sangrado, lo cual favorece la transmisión. Viaje a zonas endémicas de hepatitis, particularmente hepatitis A y hepatitis E, como África subsahariana, el sudeste asiático, América Latina y el Caribe, Oriente Medio e India. También importante preguntar acerca de enfermedades asociadas a daño hepático, si es que el paciente previamente ha sido diagnosticado con una de estas enfermedades. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva. Ya esto puede conducir a congestión hepática, y ahí la congestión hepática puede comprometer la perfusión de especialmente la zona 3 del lóbulo hepático. Y ahí esto conducir, y la isquemia conduce al daño hepatocelular y esto a la elevación de transaminasas. Hallazgos que nos hagan sospechar hemocromatosis, como por ejemplo un paciente que desarrolla diabetes mellitus, especialmente a edades tempranas, pigmentación cutánea de tipo bronceado, hipogonadismo, artritis o artralgias y miocardiopatía dilatada. Si es que el paciente tiene esto, hay que sospechar de hemocromatosis. En el caso de pacientes con obesidad, con síndrome metabólico, sospechar de una esteatosis hepática. En el caso del embarazo, vamos a sospechar igual cálculos biliares, que bueno, este principalmente se va a caracterizar por un patrón colestásico, aunque también puede haber elevación de enzimas de transaminasas, hígado graso agudo del embarazo y HELP. En el HELP, que va a ser importante, determinar si es que hay hemólisis, si es que hay elevación de enzimas hepáticas, si es que hay trombocitopenia, eso principalmente. Bien, también preguntar si es que ha tenido diagnóstico de otras, más bien, de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad celíaca, vitiligo. Esto va a incrementar la posibilidad de que a lo mejor lo que tiene el paciente es una hepatitis autoinmune, que puede cursar.
puede cursar incluso de manera asintomática, pero con elevación de enzimas hepáticas. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, la colitis ulcerativa puede llegar a cursar con colangitis esclerosante primaria, que si bien es cierto, suele caracterizarse por elevación de fosfatasa alcalina y de gamma GT, también puede haber elevación de transaminasas. Pacientes que a edad temprana desarrollan enfisema, desarrollan eh, patología pulmonar, incluso en la ausencia de un factor de riesgo tan importante como lo es el consumo de tabaco, vamos a sospechar de deficiencia de alfa-1 antitripsina, que no solo va a conducir a daño hepático, perdón, a daño pulmonar, sino que también puede conducir a daño hepático. También vamos a preguntar acerca de síntomas relacionados a enfermedad hepática, como por ejemplo la ictericia, el prurito, que nos va a indicar elevación de bilirrubina y de sales biliares, pérdida de la libido, lo cual nos puede indicar eh, desde hipogonadismo, ya por ejemplo en una hemocromatosis, en una cirrosis, hasta lo que es un incremento en las concentraciones de estrógenos debido a una menor función excretora por parte, o más bien, de metabolismo hepático de los estrógenos. Bien, sangrado gingival y hematomas nos va a indicar una alteración en lo que es los factores de la coagulación. Hematemesis nos puede indicar varices esofágicas que están con sangrado activo. Dolor articular puede sugerir enfermedad autoinmune o hemocromatosis. Anorexia, malestar generalizado y mialgia, especialmente cuando se presentan de manera aguda, nos va a sugerir una hepatitis viral. Dolor en cuadrante superior derecho nos puede sugerir una obstrucción biliar, una hepatitis aguda o una congestión hepática. Cuando hay temblor, dificultad para deambular y dificultad para hablar, esto nos podría sugerir una enfermedad de Wilson. Cuando hay tos crónica y disnea, esto pues nos puede sugerir una deficiencia de alfa-1 antitripsina o bien una insuficiencia cardíaca. Ahora vamos con el examen físico. ¿Qué datos nos pueden guiar en lo que es la evaluación del paciente con elevación de enzimas hepáticas? Pacientes que tienen emaciación y sarcopenia nos puede indicar enfermedad de larga data, esto es realmente un hallazgo inespecífico. Puede ser malignidad de algún foco extrahepático, malignidad de un foco hepático, cirrosis incluso. Cuando hay un paciente con contracturas de Dupuytren, alargamiento de la parótida y atrofia testicular, esto nos puede indicar cirrosis asociada a alcohol. Cuando encontramos estas contracturas de Dupuytren, es importante considerar lo que es una cirrosis asociada al alcohol, puesto que suele asociarse eh, especialmente a este caso. Cuando tenemos también estigmas y complicaciones de enfermedad hepática avanzada, esto nos puede igual orientar a que a lo mejor la elevación de las enzimas hepáticas es por posiblemente un daño hepático crónico y una cirrosis, como angiomas aracniformes, eritema palmar, ginecomastia, el caput medusae, la citis, efusión pleural y encefalopatía hepática. Dos hallazgos más bien, que nos van a indicar una posible malignidad abdominal, que puede ser o bien hepática o bien extrahepática, son la presencia de un nódulo supraclavicular, que es el nódulo de Virchow, o un nódulo periumbilical, bien, que es el nódulo de la hermana María José, que son característicos de malignidades abdominales. Incremento de la presión venosa yugular nos puede indicar congestión hepática debido a insuficiencia cardíaca derecha, es decir, cuando tenemos una elevación de transaminasas y además tenemos elevación o incremento de la presión venosa yugular, esto nos podría indicar que a lo mejor esta elevación se debe a congestión hepática. Si es que hay signos psiquiátricos y neurológicos, además de la elevación de enzimas hepáticas, esto puede indicar una enfermedad de Wilson.
Cuando hay un hígado doloroso, la palpación, esto igual es un hallazgo que nos puede indicar hepatitis alcohólica, viral, congestión hepática debido a falla cardíaca o a Budd-Chiari. El dolor severo nos va a sugerir colecistitis o colangitis, especialmente cuando se acompaña de fiebre. Un hígado duro, agrandado y nodular o con una masa palpable nos va a sugerir malignidad. Una vez que hemos concluido con la historia y el examen físico, es importante pasar a los estudios de laboratorio. Entonces, ¿qué va a ser importante en todo paciente? Biometría hemática, va a ser importante bilirrubina total y no conjugada, fosfatasa alcalina, aminotransferasas, tiempo de protrombina e INR y albúmina. Esto al menos inicialmente. Ya vamos a ver más exámenes a medida que vamos cerrando los posibles diagnósticos. Entonces, una vez que tenemos AST, ALT y fosfatasa alcalina, va a ser importante caracterizar el patrón, si es que este es colestásico o si es que es patrón de lesión hepatocelular. Y para ello tenemos el índice ALT-ALP. Si tenemos un índice ALP-ALP menor a 2, esto nos indica un patrón colestásico, por ejemplo, una obstrucción a nivel de vías biliares. Si es que tenemos un patrón de lesión hepatocelular, aquí vamos a tener el índice va a ser superior a 5. Pero cuando se encuentra entre 2 y 5 estamos hablando de un patrón mixto. Albúmina y los tiempos de coagulación pueden estar normales o pueden estar anormales en ambos casos. Y van a estar anormales especialmente en pacientes que ya cursen con una enfermedad de larga data, una enfermedad crónica. Algunas consideraciones importantes a tener es que si ambos tipos de enzimas están elevados, el patrón predominante se determina por la elevación predominante, tal cual como lo que mencionamos con el índice. Los test de función anómalos pueden evidenciarse tanto en daño hepatocelular como en colestasis. ¿Y esto por qué? Cuando tenemos un patrón colestásico, cuando tenemos una obstrucción a nivel biliar, la obstrucción y el incremento de la presión retrógrada puede llegar a conducir a daño hepatocelular, también por las concentraciones altas de los ácidos biliares que no son adecuadamente excretados. Esto puede conducir a daño hepatocelular, lo cual le explica la elevación tanto de ALP como de transaminasas, pero principalmente se va a elevar ALP en estos casos. Cuando tenemos prolongación del INR, esto puede indicar no solo una disfunción hepatocelular, sino también puede indicar mala absorción a nivel intestinal de vitamina K. Y aquí algo que podemos realizar es administrar vitamina K por vía parenteral y si es que hay falta de respuesta, pues esto nos va a indicar disfunción hepática. Bien, otro parámetro que es importante es el índice AST-ALT. Un índice de 2 a 1 o mayor nos va a sugerir que el daño hepático va a estar mediado por alcohol o también puede encontrarse este patrón en pacientes con esteatohepatitis metabólica. Lo característico en la mayoría de enfermedades que cursan con elevación de transaminasas va a ser la elevación de ALT mayor a la elevación de AST. Bien, va a ser un índice menor a 2 a 1. Bien, aquí importante considerar los valores de referencia, el rango de referencia tanto en hombres como en mujeres, y esto para caracterizar la magnitud de la elevación de AST y ALT, porque hay enfermedades que van a cursar con elevaciones tan pequeñas como 2 veces el límite superior de lo normal, por ejemplo, una infección crónica por hepatitis C o hepatitis B o una esteatosis hepática de causa metabólica, hasta enfermedades que cursan con elevaciones de hasta 25 veces o hasta 50 veces el límite superior de lo normal. Por ejemplo, una hepatitis viral aguda o hepatitis relacionada a toxinas puede tener una elevación de 25 veces el límite superior de lo normal. Es decir, en este caso, por ejemplo, sería 25 por 30, ¿ya? Puede llegar hasta miles la concentración de transaminasas.
Bien. Entonces, un primer escenario al que nos podemos enfrentar es a una falla hepática aguda. Aquí la elevación de AST y ALT típicamente va a estar mayor a 10 veces el límite superior de lo normal. Va a acompañarse de encefalopatía hepática y de tiempo prolongado de protrombina, con un INR que supera el 1,5. Y aquí tenemos algunas causas de falla hepática aguda. Tenemos intoxicación por paracetamol, hepatitis A, hepatitis autoinmune, intoxicación por amatoxina, infección por adenovirus, infección por hepatitis B, síndrome de Budd-Chiari, infección por hepatitis C, citomegalovirus, infección por hepatitis D en un paciente que tiene hepatitis B. Recordemos que para tener infección por hepatitis D, primero es importante tener infección por hepatitis B. También hepatitis E, hígado graso agudo del embarazo, síndrome de Reye, enfermedad de Wilson, hepatitis isquémica, sepsis, síndrome HELP e incluso infiltración por un tumor a nivel hepático. En el caso de una elevación marcada de las transaminasas sin falla hepática, aquí de igual manera tenemos una elevación que va a ser de 10 a 15 veces o más el límite superior de lo normal. Usualmente va a ser por hepatitis aguda y van a ser las mismas causas que falla hepática aguda. Aunque aquí vamos a sumar algunas enfermedades que no suelen cursar con falla hepática. Aquí, por ejemplo, la polimiositis, las convulsiones y el ejercicio muy intenso. Y aquí es importante mencionar que en este caso no es la elevación de transaminasas, particularmente AST, no está mediada tanto por daño hepático, sino que algo que olvidé mencionar previamente es que AST no está presente solo en el hígado, sino también en el tejido músculo esquelético. Entonces, en estos casos que hay daño muscular, la explicación va a estar dada por una liberación de AST de parte de las células musculares esqueléticas hacia la sangre. Bien, entonces, ¿qué exámenes vamos a obtener en estos casos? Ya que tanto en falla hepática aguda como en elevación marcada sin falla hepática. Niveles de paracetamol, panel toxicológico, serología para hepatitis viral aguda, por ejemplo, IgM para hepatitis A, antígeno de superficie, IgM para el antígeno core, eh, el anticuerpo para el antígeno de superficie cuando está presente. Este en particular nos indica que es una infección ya pasada, que probablemente el cuadro actual del paciente no se debe a infección por hepatitis B. Anticuerpo antihepatitis C. Y de acuerdo a la historia y el examen físico, vamos a realizar estos anticuerpos para herpes, citomegalovirus y Epstein-Barr, que si bien es cierto, no son causas frecuentes de hepatitis, por eso remarco lo de acuerdo a la historia y examen físico, puede ser importante obtenerlos para de alguna manera explicar la hepatitis del paciente, que puede estar negativo para estas otras causas de hepatitis. Test de embarazo en mujeres en edad fértil, muy importante. Marcadores autoinmunes como el anticuerpo antinuclear o el anticuerpo antimúsculo liso. Ultrasonido transabdominal con Doppler para determinar presencia de trombo a nivel de las venas hepáticas, lo cual es un síndrome de Budd-Chiari. Y si es que tenemos estos exámenes negativos, puede ser importante realizar otros exámenes más específicos, como por ejemplo niveles de ceruloplasmina y cobre urinario, lo cual nos está indicando si es que están alterados. Enfermedad de Wilson, anticuerpos antihepatitis D en pacientes que tengan infección por hepatitis B aguda o crónica, antihepatitis E en pacientes que tienen un dato de viaje a zona endémica, uroanálisis para buscar proteinuria en embarazadas, esto nos puede indicar un HELP, creatinina quinasa o aldolasa en pacientes con factores de riesgo para trastorno muscular, nos estaría indicando que la elevación de la AST particularmente se debe a causa muscular. Bien, entonces, si todos los exámenes son negativos, vamos a realizar una biopsia si es que las transaminasas no disminuyen o la elevación no se resuelve o si el paciente desarrolla falla hepática aguda. Si disminuye a 5 veces el límite superior de lo normal, por otro lado,
el paciente se encuentra clínicamente estable, vamos a realizar seguimiento con exámenes hepáticos cada 3 a 6 meses. Ahora vamos con el escenario de elevación leve a moderada. Entonces aquí vamos a tener enfermedades hepáticas que conducen a elevación de transaminasas y enfermedades no hepáticas que conducen a elevación de transaminasas. En el caso de eh, una elevación de ALT predominante con un índice AST-ALT menor a 1, aquí puede ser lesión hepática inducida por fármacos, hepatitis viral crónica, daño hepatocelular relacionado con exposición ocupacional, hepatitis autoinmune, hígado graso de causa metabólica, enfermedad de Wilson, hemocromatosis, deficiencia de alfa-1 antitripsina, hepatopatía congestiva e infiltración maligna del hígado. Vemos que algunas de ellas pueden tener un espectro que va desde lo que es la elevación leve a moderada hasta incluso la falla hepática aguda. Bien, por eso no es importante, por eso es importante no descartar estos posibles diagnósticos, incluso si tienen elevaciones bajas o elevaciones altas en su defecto. Si tenemos una elevación de AST predominante, ya sabemos que vamos a pensar en alcohol principalmente. Y en enfermedades no hepáticas que pueden cursar con elevación de transaminasas tenemos lesión muscular, insuficiencia suprarrenal, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, anorexia nerviosa, enfermedad tiroidea, enfermedad celíaca y macro AST. Aquí, ¿cómo va a ser la evaluación? Aquí, por lo general, la elevación de transaminasas va a ser menor a 15 veces el límite superior de lo normal. Ya, entonces vamos inicialmente a evaluar esteatosis hepática por causa metabólica, hepatitis viral crónica y hemocromatosis. Entonces, para ello, para hepatitis B, vamos a pedir un antígeno de superficie, un anticuerpo para el antígeno de superficie y un anticuerpo para el antígeno core, un anticuerpo para hepatitis C. Y en el caso de la evaluación de la hemocromatosis, vamos a pedir la eh, transferrina, la saturación de transferrina. Si es que tenemos una saturación mayor al 45%, el siguiente paso va a ser obtener una ferritina sérica y si es que ésta supera los 400 nanogramos por mililitro en hombres o 300 nanogramos por mililitro en mujeres, esto nos va a apoyar en el diagnóstico de la hemocromatosis. También va a ser importante realizar un ultrasonido para evaluar hígado graso. Si es que esta primera evaluación no identifica una causa, entonces vamos a tener tres escenarios. Si es que el paciente tiene historia de consumo de alcohol significativo y test negativo para hepatitis, hemocromatosis, no vamos a requerir más exámenes, porque probablemente la causa de la elevación de las transaminasas es el consumo de alcohol significativo, que recordemos, 210 gramos a la semana en hombres, 140 gramos en mujeres. En pacientes con factores de riesgo para esteatosis metabólica, pues el siguiente paso va a ser manejar estos factores de riesgo, ya a través de dieta, ejercicio, a través del control del síndrome metabólico, eso principalmente. En pacientes sin historia de consumo de alcohol significativo ni factores de riesgo de esteatosis hepática metabólica, pues vamos a evaluar hepatitis autoinmune. Para esto vamos a pedir eh, un ANA, un, un ANA y un anti eh, músculo liso. Bien. También enfermedad de Wilson, con una ceruloplasmina, un cobre urinario, deficiencia de alfa-1 antitripsina mediante los niveles séricos de esta enzima, enfermedad tiroidea y enfermedad celíaca. Bien, en el caso de la enfermedad tiroidea va a ser importante pedir TSH. En la enfermedad celíaca va a ser importante, puede ser importante pedir los niveles de anticuerpos como la transglutaminasa o la antigliadina. Si es que no se encuentra causa, a pesar de ya todo este examen, estos exámenes, vamos a evaluar insuficiencia adrenal, trastornos musculares y puede ser importante obtener una biopsia hepática. Bien, en el caso de la insuficiencia adrenal, el examen va a ser un cortisol sérico a las 8 de la mañana y corticotropina plasmática con estimulación con ACTH en dosis alta. Para los trastornos musculares vamos a obtener una creatina quinasa o una aldolasa. Y por último,
Si podemos considerar, si es que todo está negativo, podemos considerar una biopsia hepática. O podemos tener una conducta expectante. Si ALT y AST están por debajo de 5 veces el límite superior de lo normal, no se ha identificado patología hepática crónica. En estos casos, la conducta va a ser evaluar cada 3 a 6 meses. Bien, y si persisten los niveles altos, si no se ha realizado la biopsia ya, podemos considerar la realización de biopsia en ausencia de fibrosis. Y eso ha sido todo en cuanto a las causas y a la evaluación de la elevación de enzimas hepáticas. Si el video te sirvió, que es lo más importante, te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas.